Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí están todos los detalles, contados sin filtros. Si les gusta este video, denle like y suscríbanse, y si quieren apoyarnos aún más, pueden unirse desde el botón de abajo. Gracias por estar aquí. Vamos con la historia. Al amanecer, el mundo del entretenimiento turco se sacudió como si alguien hubiese encendido una alarma colectiva. Las redes hervían, los titulares se multiplicaban a ritmo vertiginoso y el nombre de Gökberk Demirci aparecía por todas partes acompañado de una pregunta inesperada. ¿Había nacido un nuevo romance en el rodaje de su nueva serie, Arpent? Todo comenzó con un puñado de fotografías filtradas desde el set que lo mostraban con su compañera, Lizge Komert, en un abrazo que parecía demasiado íntimo como para ser solo parte del guión. Las imágenes, tomadas fuera de contexto, corrieron como pólvora. En cuestión de minutos, los comentarios empezaron a repetirse con esa insistencia que solo tiene el rumor cuando huele a drama. ¿Traición? ¿Crisis con Özgejas? Lo que, en un principio, sonaba la enésima entrega de una telenovela mediática terminó revelando un engranaje más frío y calculado, un plan publicitario que, al fallar estrepitosamente, dejó al descubierto los hilos invisibles de cierta maquinaria del espectáculo. Según fuentes cercanas al equipo de producción, varios representantes y estrategas habrían diseñado una táctica para elevar el interés mediático por Arpent. La idea, simple y arriesgada, consistía en insinuar química real entre Gökberk y Lizge, atraer miradas, dominar tendencias, capitalizar curiosidad. Pero el plan se les escapó de las manos. Las fotos, filtradas antes de tiempo, desataron un vendaval digital que ni los más optimistas promotores imaginaron. Comentarios, especulaciones, teorías conspirativas, análisis de gestos, captura tras captura, todos empeñados en leer entre líneas lo que no estaba escrito. Gökberk Demirci, conocido por su serenidad y la seriedad con la que protege su vida personal, no tardó en romper el silencio. Convocó a la prensa sin previo aviso y habló con una calma que contrastaba con el ruido de afuera. Dijo que en su vida ya había alguien y que sus límites estaban claros. Dijo que Lizge era su compañera, una actriz profundamente profesional. Dijo también que ese tipo de noticias no solo lastimaban a quienes estaban en el centro del huracán, sino también a la gente que confía en lo que ve. Sus palabras, nítidas y sin grandilocuencias, cayeron como un rayo. En segundos, la narrativa cambió de dirección, de una supuesta bomba sentimental a una lección de integridad dada a plena luz del día. Mientras los portales de farándula desmenuzaban cada frase, cada pausa, cada gesto, Özgejas se mantuvo en un silencio elegante. No necesitó discursos para sembrar calma. En privado, según allegados, transmitió un mensaje diáfano. Confiaba al 100% en su pareja y en el respeto que él le tenía, así como en el amor que comparten. Esa reacción serena y firme, sin dramatismos ni escenas públicas, fue celebrada por miles de seguidores que vieron en ella la imagen de una mujer que no necesita demostrar nada a nadie. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo, que su vínculo era sólido, que esto no los rompería, que la tormenta solo confirmaría la fortaleza de lo construido. La palabra Gökberk tiene razón se volvió tendencia en cuestión de horas, una victoria simbólica para él y para quienes aún creen que el afecto puede sobrevivir a los golpes de la fama. En medio de la convulsión, Lizge Komert también habló. Lo hizo con un mensaje directo en sus redes, que ella y Gökberk eran colegas, que las escenas interpretadas habían sido descontextualizadas, que le dolía que se pusiera en duda su profesionalismo. Sus palabras, teñidas de decepción, fueron el golpe definitivo para los que seguían alimentando la hoguera. Tras bambalinas comenzó a circular otra noticia. Lizge habría decidido cortar con su agente, señalado como uno de los impulsores de la estrategia fallida. Cercanos a la actriz citaban una frase que se repetía, que quería construir su carrera sobre su trabajo, no sobre ruido ni susurros. Una postura que muchos aplaudieron como un ejemplo de ética en una industria donde realidad y ficción se confunden con demasiada facilidad. Desde el entorno de Demirci contaban, además, que cuando él supo la magnitud de la maniobra, golpeó la mesa en una reunión con los responsables de la campaña. No se trató de un arrebato, sino de un límite. Dijo con firmeza que nadie usaría su vida privada como herramienta promocional. Ese arranque, inhabitual en alguien tan reservado, dejó claro que su paciencia tenía una frontera. La productora, por su parte, emitió un comunicado urgente para despejar dudas. No había romance alguno entre los actores y lo ocurrido en el set había sido estrictamente profesional. Querían apagar el fuego antes de que el humo se tragara todo. Lo lograron a medias. La herida ya estaba hecha. La confianza interna se resquebrajó y el ambiente en el rodaje se volvió más frío, más distante,
como si cada mirada buscara no cruzar líneas que nunca debieron insinuarse. Pese a la tempestad, la historia entre Gökberk y Özge resistió. Tras la conferencia, ambos decidieron desaparecer unos días. Según personas cercanas, la pareja se refugió en un paraje apartado, fuera de la ciudad, lejos de los flashes y de las preguntas que se repiten cuando el escándalo manda. Fue un respiro breve, un volver a mirarse sin presencia de cámaras, un recordar que la verdad de una relación no cabe en una tendencia ni en un titular. Pasaron juntos, caminando junto a la línea invisible entre lo íntimo y lo público, y se reencontraron con ese lenguaje propio que solo entienden quienes comparten vida. Algunas imágenes de su escapada, tomadas a distancia por curiosos, los retrataban sonriendo, relajados, abrazados por una luz dorada de atardecer. Una postal que, sin palabras, parecía decirlo todo. Lo ocurrido encendió un debate intenso entre profesionales del espectáculo. Hubo quienes señalaron que este episodio debía tomarse como advertencia. Las maniobras de manipulación mediática, cuando se usan sin ética, pueden destruir reputaciones y poner en peligro relaciones reales. Otros subrayaron la valentía de Demirci al plantarse en público frente a ciertos intereses que prefieren el escándalo a la verdad. Columnistas influyentes coincidieron en un punto. Gökberk había ofrecido una lección de dignidad profesional. En un tiempo en el que el ruido vende más que la realidad, su postura fue un soplo de aire limpio. No hubo gritos ni golpes de efecto, solo una convicción serena que dejó huella. Mientras tanto, Arpen siguió su curso. Curiosamente, el interés del público aumentó, pero no por los rumores, sino por la admiración hacia sus protagonistas. La llamada estrategia de química fingida quedará en la memoria de los tabloides como una de las maniobras más torpes de los últimos años. Lo que comenzó como un intento de manipular la mirada ajena terminó exhibiendo algo que muchos habían olvidado, el poder de dos personas que, sin alardes, supieron defender lo suyo. Con la calma de quien no necesita demostrar nada, la pareja transformó el ruido en un eco que se fue apagando. En el centro de toda esta historia quedó flotando una frase de Gökberk que comenzó a repetirse en todas partes, como un recordatorio que algunos necesitaban oír. El amor no necesita exhibirse para ser real. Lo que importa de verdad es lo que se vive cuando nadie está mirando. Hay una verdad luminosa en esa idea, una verdad que se hizo visible en medio de cámaras, focos y conjeturas. Porque incluso bajo reflectores, hay corazones que saben mantenerse fieles a sí mismos. Ahora la pregunta es para ustedes, comunidad de escándalos de series turcas. ¿Creen que Gökberk hizo lo correcto al enfrentar el molino de rumores de frente, con su propia voz, sin ceder a la presión? ¿O piensan que los artistas deberían ignorar estas tormentas pasajeras y dejar que se disipen solas? Los leo en los comentarios, su mirada enriquece esta conversación. No olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas, activar la campanita para no perderse nuevos videos y, si desean apoyar este espacio con más fuerza, pueden pulsar el botón de unirse para formar parte de nuestra comunidad exclusiva. Gracias a su apoyo, seguimos trayéndoles las historias más potentes y honestas del mundo del espectáculo turco. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, no seguimos el ruido, destapamos la verdad detrás del brillo. Muchas gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video. Cuídense y hasta pronto. En los pasillos de la industria, la conversación continúa. Se habla de cómo un plan basado en la insinuación terminó dando una lección sobre límites. Hay quienes cuentan que, después de aquella reunión tensa, el equipo de campaña revisó sus prácticas, que aprendieron que no se juega con la credibilidad de alguien que ha construido su imagen con años de trabajo. En el set, poco a poco, el clima fue cambiando. Los saludos recuperaron calidez, las dinámicas se ordenaron, el guión volvió a ser protagonista. Se impuso la idea de que el esfuerzo conjunto merecía respeto, que cada jornada de rodaje era una promesa renovada de profesionalismo. Y lejos del bullicio, Gökberk y Özge siguieron hilando lo suyo, sin aspavientos, con ese silencio compartido que también dice. Hubo un momento particular, cuentan, en el que Demirci miró a la cámara durante una pausa técnica y, con una sonrisa apenas insinuada, comentó a su equipo que el trabajo siempre tendría más peso que cualquier ruido externo. Algunos técnicos lo aplaudieron, no por obligación, sino porque en tiempos de espuma, esas palabras sabían a ancla. Lizge, por su parte, regresó al set con un brillo distinto, el de quien decidió cortar de raíz lo que no le suma. Su gesto, más que un comunicado, fue un acto de coherencia. Y esa coherencia, en un medio tan voraz, es casi un lujo. A partir de entonces, las entrevistas cambiaron de tono. A Gökberk le preguntaron 1000 veces si temía nuevas filtraciones. Él respondió con calma que no podía controlar el mundo, pero sí su manera de estar en él.
Dijo que protegería a Özge y a su relación sin convertirla en objeto de consumo. Dijo que no haría de su vida una mercancía, por más tentador que sea para otros. La respuesta caló. De pronto, hablar de respeto y de límites dejó de parecer solemne y se convirtió en un acto de resistencia amable. Y cuando Özge apareció días después en un evento benéfico, con la serenidad de siempre, la conversación dio otro giro. Las cámaras la buscaron, y ella, sin necesidad de frases efectistas, ratificó con la mirada lo que ya había quedado claro en privado: el amor que no se vende tampoco se compra. En retrospectiva, ese fue el verdadero punto de inflexión. Muchos productores comentaron que tal vez era hora de replantear cómo se promueven las historias. Que quizá el público, cansado de trucos, responde mejor a la autenticidad. Que querer encender una chispa artificial puede terminar incendiando lo que importaba. Al final, Arndt ganó impulso por razones diferentes a las que un puñado intentó imponer. Ganó porque sus protagonistas actuaron con la misma verdad que el guión les exigía. Ganó porque, irónicamente, el intento de fabricar rumor devolvió al centro lo que vale: el trabajo, el talento, la ética. Y así, cuando el polvo bajó, quedó una moraleja sencilla y luminosa. Si algo puede atravesar el ruido es la coherencia. Si algo puede sobrevivir a las especulaciones, es un vínculo cuidado con paciencia y sin exhibicionismo. Gökberk Demirci y Özge Yağız lo demostraron sin pronunciar discursos grandilocuentes, sin gestos teatrales, sin buscar aplausos. Lo hicieron con decisiones. Lo hicieron con silencios. Lo hicieron estando, uno al lado del otro, incluso cuando no había cámaras alrededor. Y eso, más que cualquier tendencia, es lo que se queda. Gracias por acompañarnos en esta historia. Recuerden dejar sus opiniones, compartir este video con quienes aman las series turcas y mantenerse atentos a las próximas entregas. En Escándalos de Series Turcas seguimos aquí, mirando más allá del ruido, conscientes de que las mejores verdades a veces hablan en voz baja.